en esta computadora. Entonces, vamos a empezar con lo que estábamos siguiendo de la clase anterior, ¿cierto? Que me parece que era esto, ¿ya? Que teníamos nosotros ver la forma como se tiene que presentar un proyecto. No sé si quedamos ahí, ¿ya? No sé usted, por favor, ilústreme un poco, porque yo la verdad que quedé medio perdido aquí, ¿ya? Sí, me parece que por aquí era. Bueno, entonces, siempre un proyecto tiene que tener lo llamado antecedentes generales. Entonces, esos antecedentes generales, dependiendo del proyecto, ¿ya? Tiene relación con el ámbito productivo del proyecto. ¿Qué es lo que se va a producir? ¿Cómo se va a producir? Tiene que tener en esos antecedentes la ubicación geográfica del estudio. Y también características que pueden ser culturales, económicas, políticas, etc. También tiene que haber una identificación de segmento producto, es decir, mercado. ¿Ya? Producto, mercado. ¿Qué cosa podemos nosotros ligar aquí entre producto y mercado? Después tendríamos características generales de los gestores del proyecto, es decir, aspectos de organización, aspectos organizacionales, el marco legal, que siempre le recalqué yo, cultura organizativa, etc. Hay otras informaciones relevantes como hacer entrevistas con expertos en el tema y recopilaciones bibliográficas. En este aspecto, estimados jóvenes, ¿ya? Yo siempre he aconsejado a personas que inician un proyecto determinado, cualquiera que sea, que se entrevisten con personas que ya tienen experiencia en el tema. Es lo mejor, ¿ya? Porque hay cosas y estudios que no están en los libros, no están en los manuales, no están en internet. Solamente emana de aquella experiencia que se hizo en forma individual, cada caso, en forma individual, en el tema que les toca. Y esto mismo, yo también les voy a ustedes aconsejar que cuando hagan su tesis de grado, ya su memoria, dependiendo de que sea el proyecto que ustedes van a levantar, infórmense con personas que tengan relación con el tema. Y a aquellas personas, extráiganle los aspectos más relevantes, ¿ya? Aquellos temas más sensibles, que muchas veces esas personas los van a informar y les van a ilustrar en mejor medida de lo que ustedes conocen, ¿ya? Y por último, viene una recopilación bibliográfica, es decir, de dónde sacó la información, ¿ya? Ahora, dentro del proyecto también tiene que haber análisis de mercado. El análisis de mercado se basa, primero que nada, si va a producir algo, en la oferta. Entonces, hay que especificar los productos ofertados. ¿Qué tipo de producto usted va a ofertar? La oferta histórica y sus factores de incidencia. Es decir, aquí, si usted va a producir, no sé, un zapato, supongamos, ¿cuál es la oferta histórica que ha habido? ¿Ya? ¿Y qué factores inciden en esto? Tiene que hablar también de política y medio de tarificación y precios. Fíjese qué interesante, porque hay que preguntar, ¿cuál es la tarificación que existe? ¿Y por qué esos precios? ¿Cierto? ¿Y cuáles son los métodos que se hizo para poder llegar a eso? ¿Por qué ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido cambiando? Etcétera. Tiene que analizar la oferta actual y también las proyecciones a futuro. Hay que hablar de la localización. ¿Te acuerdas que algo le hablé yo de la localización? ¿Y dónde se concentra mayormente la oferta? ¿En qué segmento de la población se concentra? Habría que ver de la cobertura geográfica. Es decir, si tiene mayor cobertura o más, se respalda mejor en la zona centro, sur o norte. ¿Qué tenemos de restricciones de disponibilidad de recursos? Lógico, porque usted cuando va a producir algo, necesita usted materia prima. Y por tanto, esa disponibilidad de esos recursos tiene que también analizarlo. Ya sea porque las personas que le van a ustedes a disponer de esos recursos no les vayan a fallar a futuro. O que los precios, de alguna manera, ellos van a tener, en cierto modo, poder de venta. Poder de venta significa que le pueden manejar el precio.
de una manera tal que a usted no les sea conveniente. Y hasta ahí nomás le llega ese estudio. Otro que es interesante también es el incidente de la demanda, es decir, los que compran. Es decir, cuál es la demanda histórica y cuáles son los factores de incidencia que tiene esto, ¿cierto? ¿Quiénes son los que mayormente van a comprar el producto que usted va proyectado a ofrecer? ¿Cuál es la demanda actual y cuáles serían las proyecciones? ¿Cuál sería la segmentación de la demanda? Es decir, si podemos segmentar, ¿no? Se produce camisas de niños, camisas de dama, etc. Localización de la demanda. ¿Dónde se localiza mayormente? ¿Cierto? Si nosotros pensamos, ya, chalecas, ¿cierto? Pues tenemos nosotros una ciudad que es por esencia, se localiza bastante, que es la Ligua, chalecas de la Ligua. Ahí tenemos una localización de la demanda. Gente va a comprar allá. Concentración de la demanda por área. Puede ser geográfica, por segmento, por ingresos también. También por el tipo de consumo, es decir, que el consumo puede ser residencial, comercial, industrial. Todo esto tiene que ser desarrollado con una visión más global y sistemática. Y en ello hay que usar un enfoque de planificación estratégica, ¿ya?, que permite abordar proyectos desde una perspectiva estratégica en lugar de una perspectiva táctica o operativa. Fíjense que hay dos palabras que aquí se usan. Siempre en una evaluación de un proyecto o actividad comercial, siempre se juega con estas dos palabras, la estrategia y la táctica. La táctica es la que se tiene, ¿cierto? La que de algún modo usted va a usar. Y la estrategia es el modo como va a usar esos elementos, ¿ya? Por eso que cuando yo estaba estudiando ingeniería civil industrial, nosotros nos hacían leer un libro que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, ¿ya? Es un chino. Y en ello, en cierto modo, nos daba estas dos perspectivas, la estrategia y la táctica. Claro, porque si nosotros miramos cuál sería la estrategia y la táctica que tienen los chinos de abordar el comercio en Latinoamérica, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a una invasión. Primero llegan por los puertos, atacan un determinado segmento o un área y se hacen fuertes en ello. Y después que se hacen fuertes en ello, se expanden hacia el interior. Después que conquistan ese mercado, empiezan a buscar otros mercados. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Es así esta cosa. Entonces, también tiene que haber un diagnóstico. A ver, aquí este diagnóstico, ¿estamos transformándonos en médicos? No. El diagnóstico dice relación con antecedentes generales del proyecto y a eso tenemos que sumar el análisis de mercado. Con estas dos cosas vamos a encontrar nosotros una definición de la situación sin proyecto, es decir, a grandes rasgos. Ejemplo de diagnóstico. ¿Cuál sería una demanda insatisfecha? O encontramos que hay una mala calidad de los servicios. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos nosotros un problema. Un ejemplo. Fíjense que yo tengo una propiedad ahí en La Serena. Entonces, en el lugar donde está ubicado, no llega ninguna otra empresa de cable que no sea BTR. Por tanto, lo que tenemos ahí es una especie de monopolio. Y por tanto hay una demanda insatisfecha de muchas personas que desean tener ese beneficio, ese servicio. Y sin embargo hay otras empresas que no pueden ingresar. ¿Por qué no pueden ingresar? Porque quizás por costo no lo hacen. O porque no les ha llegado la red, no se ha instalado la red, etc. ¿Ya? O que hay lugares en los cuales hay mala calidad de servicios. Y por tanto, ahí tendríamos un diagnóstico que nosotros podríamos emplear. Decimos, si es malo los servicios, entonces aquí hay un nicho de negocio en el cual instalar algo que los servicios sean de mejor calidad. En fin, ¿se dan cuenta? Ahora, también se tiene que analizar una optimización de la situación actual.
¿Qué refiere esto? A los beneficios netos que se obtienen comparando la situación con proyecto con la de sin proyecto, es decir, estas dos cosas. Es decir, hay que buscar una situación base. Hay que evitar que se asigne al proyecto beneficios que no corresponden. Claro. Ejemplo de esto. Rediseño de procesos y reingeniería. Mejoras en la gestión. Modificaciones que impliquen inversiones marginales. Fíjense, cuando nosotros hacemos rediseño de procesos y reingeniería y mejoras de gestión, en ningún caso estamos cambiando el proyecto, sino que lo estamos readecuando. ¿Se dan cuenta? Quizás cuando se analiza un proyecto no se necesita tener que inventar todo de nuevo, sino que cambiar algunos procesos o rediseñar algunos procesos. ¿Se fijan? Ahí está la cosa. ¿Ya? Hay muchos ejemplos que se pueden hacer. ¿Ya? Entonces, también se debe considerar como parte de la situación base aquellos proyectos sustitutos o complementarios sobre los que se haya decidido su ejecución y que se estime razonablemente que serán implementados. También se les debe reconsiderar en la situación con proyectos. A ver, aquí hay dos palabras. Proyectos sustitutos y proyectos complementarios. Mire, yo los voy a llevar a algo más simple, a lo que llamamos en economía los bienes. Hay bienes que se llaman sustitutos y hay bienes que son complementarios. Atención a esto. Cuando hablamos de un bien sustituto con respecto a otro, son aquellos bienes que sirven para satisfacer una misma necesidad. Yo le estoy diciendo lo siguiente. Supongamos que la necesidad que tienen los individuos es sed, ¿cierto? Por tanto, pero la sed puede ser de aquellos que necesitan beber jugos o bebidas. Por tanto, si tomamos nosotros el ejemplo más clásico, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, tenemos dos bienes que son sustitutos entre sí, porque ambos pueden ser sustituidos por un consumidor, porque satisfacen una misma necesidad. Es decir, cuando va una persona a un fuente soda, ¿qué se sirve? Una Coca-Cola. No, no hay Coca-Cola. Ah, dame un refresco, una Pepsi-Cola. Ya, dame una Pepsi-Cola. O viceversa. Ahí tenemos nosotros un bien sustituto. Por tanto, proyectos sustitutos tendrían el mismo carácter. Pueden ambos, ¿cierto?, ser evaluados y formar parte del mismo proyecto. O proyectos complementarios. Fíjense, voy a hablar de los bienes complementarios. Los bienes complementarios son bienes que uno con respecto a otros satisfacen una necesidad. Pongámosle lo siguiente. Si yo tengo un plato estrella, ¿ya?, de merluzas con ensalada, ¿cierto? Bueno, ambos se complementan. El pescado con la ensalada. Pero hay un problema aquí. Resulta que supongamos que el precio del petróleo sube. Bueno, para ir a pescar los peces se necesitan embarcaciones. Esas embarcaciones usan motores a diésel. Por tanto, si sube, entonces el costo de ir a pescar va a subir. Y ahora viene lo interesante, porque uno de los elementos que complementa al otro subió. Por tanto, el plato en sí, como totalidad, también va a subir. Le pongo un ejemplo más reciente. ¿Qué pasa con los completos? Uno de los completos lleva, los italianos sobre todo, palta. ¿Y a cómo está el kilo palta? Como a 6.000 pesos, ¿no es cierto? 6, 7.000 pesos, en algunos casos. Bueno, la palta es uno de los ingredientes que complementa al resto. Pero ese elemento, ese bien que estamos utilizando, al subir de precio aumenta el costo del completo. ¿Se dan cuenta? Es decir, aquí podríamos encontrar
que hay dentro del proyecto, ¿ya? De la situación base, hay elementos que son complementarios. Y sobre eso que muchas veces inciden en la ejecución, ¿ya? Y que muchas veces por su costo o de alguna manera no se encuentra dentro de los bienes que nosotros vamos a usar, entonces echa abajo el proyecto. También tenemos que mostrar la generación de alternativas. Es decir, hay uno que otra cosa hay. Las alternativas generadas deben, primero, permitir solucionar y aprovechar las oportunidades. Identificadas en el diagnóstico. Ser técnicamente factibles. Ser económicamente factibles. Ser fundamentalmente distintas entre sí. Ser comparables en términos de resultados. Cuando miramos las alternativas, deberían cumplir estos requisitos. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Yo no, profe. Yo tampoco, profe. Ya. ¿Se va entendiendo entonces? Ahora, además de esto, tiene que haber una estimación beneficio y costo. Mire qué interesante esto. Nosotros, cuando hablemos, después cuantifiquemos los proyectos, va a haber una relación beneficio-costo. Entonces, ¿qué tanto beneficio nos reporta con respecto al costo? Si es 1 a 1, fíjense que la relación 1 a 1 significa que el beneficio es el mismo que el costo. ¿Qué nos tendría que hacer una relación beneficio-costo? Que el beneficio tendría que ser mayor que el costo. Eso sería lo deseable, ¿cierto? Entonces, para esto hay que estimar los beneficios y los costos en un proceso de 3 pasos. Primero, la identificación, la medición y la valoración. Entonces, vamos a depender de los que hacen la estimación. Pueden ser los privados. Entonces, la estimación, la medición, todo eso, van a ser de aspectos directos o indirectos. Pueden ser cuantificables, es decir, valorables, ¿ya? Y no cuantificables algunos de ellos, como el costo de oportunidad, que es lo que se deja de hacer, ¿ya? Si nosotros hacemos este proyecto. También tiene que haber desde el punto de vista social. Aquí vamos a ver nosotros la identificación, medición y valoración de los aspectos directos e indirectos, cuantificables, no cuantificables y externalidades. ¿Qué son las externalidades? Ustedes han escuchado hablar de esa palabra, ¿verdad? ¿Qué son las externalidades? ¿Alguien me puede decir? ¿Son los factores externos o no? Sí, tiene relación con los factores externos. A ver, ¿han escuchado ustedes que hay externalidades positivas y externalidades negativas? Se los voy a dar un breve resumen. Cuando usted tiene una planta de cualquier cosa, a ver, hay una planta que hace muchos años atrás, ahí en el sur, producía celulosa, ¿cierto? Y resulta que los riles o los residuos producto del proceso, esa empresa truchamente los tiraba a un humedal que había. Y resulta que contaminó el humedal, contaminó esa zona. Y ahí habitaban y era la zona preferida de unos cisnes. Y de repente empezaron los cisnes a morirse. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tipo de externalidad es esa? Por cierto, es una externalidad negativa, porque el proceso de producción afecta negativamente al ambiente, o a terceros, o a personas. Veamos, cuando tenemos nosotros un vehículo que está circulando por la calle y no ha sido carburado, las emanaciones, producto de la combustión, afecta a terceros. Es una externalidad negativa. Pero resulta que la persona que anda en el vehículo no está contribuyendo con el costo que le significa a las personas que son afectadas. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos el caso de externalidad negativa. El caso de la planta de los cisnes, lo que estaba haciendo es que la empresa no había hecho nada por pagar esos costos que había producido. Es decir, le estaba saliendo gratis botar los riles.
¿Mm? Bueno, esa es externalidad negativa. Miremoslo ahora una externalidad positiva. Si yo tengo una cierta propiedad en la cual da a la calle y resulta que yo he plantado árboles bonitos, he adornado los jardines, he pintado la casa, es decir, lo que he hecho, en cierto modo, ha beneficiado la imagen y la vista de todos aquellos que viven en la cercanía o que circulan por ahí. Esa es una externalidad positiva, es decir, afecta positivamente el ambiente y a las personas. Pero las personas no pagan por aquello que está beneficiándolos. Ahí tendríamos un caso de externalidad positiva. ¿Se dan cuenta? Eso se le llama la externalidad. No sé si les quedó claro. Sí, profe. Ya. Otro ejemplo de presentación de un proyecto. Los beneficios y los costos cuantificables deben ser estimados según algún número común, normalmente en pesos de hoy. A ver, esta es una parte interesante que nosotros la vamos a ver en la clase que viene, o quizá hoy día alcancemos a ver una parte, que tiene relación con el valor del dinero en el tiempo. ¿Ya? Entonces, el dinero en el tiempo, un peso hoy tiene un mayor valor que un peso mañana. ¿Por qué razón? Porque ese peso, en la medida que transcurre el tiempo, se va desvalorizando. Por tanto, lo que se hace cuando se evalúan los proyectos, se hace en pesos de hoy. ¿Ya? Así es la cosa. ¿Ya? Entonces, los beneficios y costos cuantificables, lo que podemos nosotros medir, lo hacemos en pesos de hoy. Y aquello que no podemos medir, tienen que ser identificados y de alguna manera medido en una unidad que resulte pertinente. Por ejemplo, beneficio, ¿ya?, o menos cuantificable de un proyecto de semaforización. ¿Se dan cuenta? En esa semaforización, nosotros podemos tomar que hay una disminución de accidentes y cuantificamos nosotros aquello, de alguna manera. ¿Ya? Fíjense que la cuantificación de accidentes lo tomamos con el número de accidentes, es decir, ahí no son cuantificables, sino que lo tomamos en una unidad que les resulte pertinente, es decir, el número de accidentes por mes, por año, etc. Pero también hay indicadores, que estos nosotros los vamos a mirar con detención, que son valor presente neto, o el VAN, que se llama, la tasa interna del retorno, que es el TIR, el periodo de recuperación del capital, el PRC, y hay otros más, como el IVAN, ¿ya?, índice de valor, y también tendremos el otro, que relación beneficio-costo. Eso lo vamos a estudiar después. Entonces, el financiamiento, es decir, ¿de dónde van a salir las platas? ¿De dónde van a salir los recursos? Entonces hay que ver hay que analizar las distintas alternativas. Es decir, primero que nada, porcentaje de capital propio versus la deuda. Es decir, cuando se quiere hacer un proyecto, uno pone los ojos así, mirándose el cerebro, y dice, ¿cuánto me saldrá esto? Y tira un número, ¿no es cierto? Tira un número al azar. Entonces, después de eso, le consulta con otra persona que más o menos hizo la misma experiencia y le pregunta, ¿cuánto saldría esto? Él por experiencia le dice un número también. A veces anda menos cerca. Ya, hecho eso, esta persona después dice, bueno, ¿cuánta plata tengo? Lo que tengo se llama capital propio. ¿Y cuánto me falta? Ah, me falta tanta plata. ¿Y de dónde la saco? Bueno, eso se transforma en una deuda, porque voy a tener que pedir un préstamo, ¿cierto? Entonces, habría que analizar la solicitud de préstamo. ¿Cómo podríamos nosotros, de alguna manera, solicitar lo que nos falta, ¿cierto?, de modo que nos sea rentable? Es decir, podamos pagar, ¿ya?, convenientemente en base a lo que vamos a producir.
o a la actividad que vamos a realizar. Aquí hay otras empresas que también la emisión viene por parte de los bonos y de las acciones. A ver, voy a, de alguna manera, introducir nuestras dos cosas, los bonos y las acciones. Los bonos son unos documentos de deuda que la emiten las empresas y lo emiten los estados o los gobiernos. Cuando lo emiten los gobiernos se le llama bonos soberanos. Pongamos un ejemplo. Cuando en Chile, en los años 60, 70 más o menos, nosotros éramos un país no pobre, muy recontra pobre, muchachos. ¿Ya? No teníamos ni para hacer cantar a un ciego. Entonces vivíamos de préstamos. Y resulta que una de las cosas que hacía el gobierno muchas veces para tener plata, para determinadas acciones, era la emisión de bonos. Vale decir, decía, a ver, yo voy a emitir un bono soberano a 10 años plazo o a 15 años plazo. ¿Y cuánto vale el bono? Bueno, el bono, cada uno de ellos valdría 5.000 pesos, supongamos. Muy bien. Y a 10 años plazo, ese le voy a dar, no le voy a devolver los 5.000 pesos por cada papel, sino que le voy a devolver unos 8.000 pesos. ¿Cierto? Pero dentro del plazo de aquí a los 10 años, yo le voy a ir pagando intereses semestralmente. Entonces, muchas empresas, muchos, qué sé yo, compraban estos bonos a los gobiernos, o los compran también. ¿Y qué es lo que ocurre? El gobierno entrega papeles, que son documentos de deuda, y recibe dinero en efectivo, que eso es lo que usa para poder hacer determinadas actividades. ¿Les queda claro? ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Ya. Lo otro son las acciones. Las acciones es una especie de vaca, ¿cierto? Vamos a hacer una vaca, dicen todos. ¿Ah? Entonces, supongamos que se quiere crear una empresa. Entonces, los accionistas, o sea, los socios, forman una sociedad societaria, que se llama. Y cada uno de ellos pone un determinado monto de dinero. Ese dinero se transforma en capital propio de la empresa, pero se divide por el número de acciones. Estas platas las vamos a transformar nosotros en documentos, ¿cierto? Y las vamos a vender en el mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces no se encuentra la totalidad de las platas que necesitamos, entonces necesitamos más. Entonces se emiten lo que llamamos acciones. Y muchas veces se compran esas acciones y con eso aumenta el capital propio de la empresa. ¿Ya? Y los poseedores de las acciones pueden vender, traspasar, etcétera, aquellas acciones. ¿Ya? Bien. Eso es. Y las acciones, por supuesto, suben o bajan de precio dependiendo de cómo se valoriza la empresa en el tiempo. Aquí viene el análisis estratégico. Primero, el objetivo. Primero que nada, enseñar una metodología para generar análisis y justificación de la estrategia competitiva de una empresa y de las ideas del proyecto asociado. Dentro de esto tenemos nosotros una bibliografía, el libro Gestión de Empresas con una visión estratégica de Arnold Hack y Nicholas Magluff. ¿Ya? Lo otro es las ventajas competitivas, es decir, creación y sostenimiento de un desempeño superior de Michael Porter. Y lo último, evaluación de decisión estratégica de Patricio del Sol. Bueno, recomendaciones de esta bibliografía. Estrategia. Resulta que es un concepto, estrategia abarca el propósito general de una organización. Vale decir, la estrategia es un marco conceptual, primero que nada. Y a través de este marco conceptual, una organización puede sostener su continuidad y a la vez que facilitar su adaptación a un medio cambiante. Fíjense qué interesante esto, porque toda empresa que se crea
todo proyecto que se crea no es para que dure 5 minutos o media hora. No, lo que se busca es tener una organización que mantenga en el tiempo, es decir, haya continuidad. Eso es lo que se busca, ¿cierto? Y que esa continuidad facilite la adaptación a un medio cambiante. Porque cuando se crea un negocio, cualquier cosa que sea, se lanza a un medio que es totalmente hostil. Y ese medio va a ir cambiando constantemente. Y producto de ese cambio, tiene que tener poder de adaptación. Ahí está la estrategia, ¿cómo me puedo adaptar a este medio cambiante? ¿Ya? Ustedes pueden fijarse de que los que hacían, no sé, vehículos, autos, cómo ha ido cambiando el medio. Los que hacían televisores, primero eran en blanco y negro, y ahora lo que tenemos, ha ido cambiando el medio. Lo mismo pasa con los teléfonos, y con mayor razón en los computadores. Los computadores es inconcebible cómo ha ido cambiando. Yo este computador que tengo ya tiene 4 años. Y la verdad es que tuve que cambiarlo por uno que tenía muy bueno, que me costó harto caro, pero resulta que después ya no me hacían, ¿cómo se llama? No me abarcaba los programas que tenía que usar. Y tuve que comprar este otro. ¿Ya? Y con toda seguridad, en un año más o 2 años más voy a tener que comprar otro. En los teléfonos lo mismo. ¿Ya? Al principio, claro, el teléfono era para puro hablar nomás. Ahora ya no es para hablar. Es para mandar mensajes, para sacar fotos, para chatear, que esto, que el otro. O sea, prácticamente a la larga, el teléfono se va a convertir en un computador más. ¿Ya? Y esto está cambiando. Así. Entonces, la esencia de la estrategia, ¿qué cosa es? Es la gestión deliberada de cambio hacia el logro de ventajas competitivas. Fíjese la palabra. De las competencias que se pueden hacer, tiene que sacarse ventajas, ya sea en los negocios o la actividad en que participa la organización. Eso es lo que busca. Esa es la estrategia, es decir, cómo yo voy mejorando aquello de modo que el medio no me absorba y tenga aprovechamiento y genere ventajas competitivas. Ese es el cuento. Entonces, lo que buscamos es lograr, como se dijo anteriormente, una ventaja sostenible a largo plazo. Primero, en cada uno de esos negocios. Pero esta estrategia tiene que responder a qué? De cómo neutralizamos las amenazas, es decir, las amenazas de aquellos que se quieran instalar. Aquellos que plantean o quieren producir bienes sustitutos a lo que yo hago. De alguna manera, entablar estrategias que corrijan las debilidades propias del quehacer que estoy empleando. La otra estrategia es aprovechar las oportunidades que se logran. Y lo otro es explotar las fortalezas. Entonces, para ello vamos a fijar objetivos. Al fijar objetivos, lo que se busca es oportunidades que puedan posicionar la empresa con una ventaja competitiva que le permita obtener, fíjense esta parte interesante, una rentabilidad superior al costo de capital. Ese es todo el cuento. Es decir, de alguna manera, buscamos que la ventaja con respecto al resto que me compite, yo siempre obtenga una rentabilidad superior al costo de capital. Entonces, cuando se logra aquello, se está creando valor. Es decir, la empresa empieza a crecer, a sostenerse en el tiempo. Y eso le permite estar en un largo plazo, ¿ya? Mantenerse en el mercado. ¿Cuánto tiempo? Vaya a saber. Todo depende de la tecnología que vaya a cambiar. Y ahí, si cambia la tecnología, se va todo al diablo. ¿Verdad? Ya está. Lo otro es la llamada planificación estratégica. Es decir, cómo llevamos a cabo esta estrategia. Entonces planificamos aquello. Entonces, este proceso organizacional va a apuntar a la especificación de la estrategia de una firma y la asignación de las tareas y responsabilidades necesarias para llevarla a cabo. Es decir, quiénes son los más
capacitados para responder a esto. ¿Quién nos va a llevar estas tareas adelante? En fin, ¿ya? Asignamos tareas. ¿Y qué tipo de tareas? Entonces, hay una relación con la evaluación de proyectos respecto a la planificación estratégica que da origen a proyectos de inversión. Ese proyecto de inversión es parte de una estrategia más general, ¿ya? Y algunas veces una idea de proyecto da origen a una nueva estrategia. Sí, sobre la misma que se está haciendo, surge una nueva idea. Y ahí viene una nueva estrategia. ¿Ya? Entonces, la planificación estratégica tenemos, primero que nada, encabezando todo este análisis, tenemos la misión del negocio. La misión del negocio reside en el ámbito, ya sea de producto, de mercado y geográfico. Tenemos la identificación de las competencias distintivas, que es el modo de conseguir un liderazgo competitivo. Es decir, lo que se busca, fíjense, finalmente, cuando hablamos de la misión, es ser el líder dentro de la competencia. Claro. Pero también hay que ver, para hacer esto, hay que hacer un cierto análisis. Primero, un análisis interno de la empresa. Es decir, aquí se van a definir cuáles son las fortalezas y debilidades. De aquí se estudia también para lograr esto. ¿Cuál es el desempeño pasado? ¿Y cuáles son las proyecciones futuras? Fíjese, con eso estamos analizando las fortalezas y debilidades. Identificación de factores internos críticos para lograr una ventaja competitiva. Es decir, ¿qué factores internos críticos incide en una ventaja competitiva? Que yo tenga que asumir esto. Pues ese análisis interno es muy interesante dentro de la empresa. Pero también, ese análisis también se tiene que hacer en forma externa. Es decir, ¿qué pasa con la definición y oportunidad de amenazas? Es decir, ¿qué pasa con los que van a competir conmigo? El medio en el cual yo voy a estar inserto. Y aquí también hay que buscar, mediante un análisis del desempeño pasado y proyecciones futuras. Hay que identificar los factores externos que contribuyen al atractivo de la industria, ¿cierto? Y finalmente, este análisis interno y externo nos da la formulación de la estrategia de negocio, asumiendo también la misión del negocio. Entonces, aquí ya estamos en condiciones de generar el proyecto y programas generales de acción. Y pasado y aprobado esto, nos vamos a la programación estratégica, es decir, definición y evaluación de programas específicos de acción. Y el último, el presupuesto y control de gestión. ¿Ya? Es decir, de algún modo tenemos que ir monitoreando todo esto que se está ocurriendo. Misión del negocio. ¿Qué es la misión? Palabra que la hemos empleado, pero esto es una declaración de los negocios actuales, pero también lo que se espera a futuro. Es decir, es una definición del modo de lograr liderazgo competitivo. Yo les pido a ustedes que ingresen a la página de la Universidad de Santiago y ahí está declarada la misión de la universidad. Léanla. Ya, interesante. Después, esta declaración tiene que dar una descripción amplia de los productos actuales y futuros. Es decir, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Cuáles serían los mercados actuales y futuros? Es decir, ¿a quién satisfacemos? Lo último, lo penúltimo, la cobertura geográfica del negocio actual y futura. Es decir, ¿a dónde? Y lo último, las ventajas competitivas. ¿Cómo permanecer en el negocio? Esa es la parte más difícil de todo. Esa es la palabra más difícil que contestar. ¿Cómo permanecer en el negocio? ¿Cierto? La otra se puede, de algún modo, expresar, pero esta cuesta, ¿ya? Cuesta bastante. Y la otra es no solamente la misión, sino que la visión. También vean lo que es la visión de la universidad. Fíjense que la visión es una declaración de intenciones futuras. Entonces, la definición de visión de la empresa es como una memoria de futuro. La visión se concibe como el norte que se piensa alcanzar.
o como la perspectiva de la empresa. Es decir, son los deseos que tiene futuro la empresa. ¿Qué quiere la empresa? Transformarse en la mejor empresa de Santiago, ya, por último. La mejor que usa esto y todo. Son declaraciones de intenciones. Después, cuando hablamos de la estrategia competitiva, veamos dos aspectos centrales. Primero, los factores que determinan el atractivo de la industria, en el que está inserto el negocio y el comportamiento de los competidores. Y esto tiene que estar medido primariamente por sus perspectivas de rentabilidad a largo plazo, que pueden ser externos y poco controlables. También pueden ser por factores que determinan la ventaja del negocio. ¿Ya? La ventaja del negocio que de algún modo relaciona a los otros competidores de la industria, internos y controlables. ¿Ya? Fíjense que aquí, cuando hablamos del atractivo, estamos hablando en un largo plazo de aquellos comportamientos y aquellos competidores cuyo comportamiento es externo y poco controlable. Es decir, yo no los puedo manejar. Son externos, no pertenecen a la organización. No tengo control sobre ellos. ¿Cierto? Solamente veo lo que hay en el comportamiento de los competidores con respecto al atractivo que la industria que se está haciendo tiene en el negocio. Claro, porque cuando usted entra al mercado, lo que produce, en cierto modo, es una especie de curiosidad de los demás. Hoy ingresó esta empresa nueva. ¿Y qué es lo que está ofreciendo? ¿A qué precio está ofreciendo? ¿Quiénes son los que integran esto? En fin. Pero lo que vayan ellos a hacer, usted no lo puede modificar, no lo puede controlar. Entonces, pero aquí, la ventaja que puede producir el negocio, entonces, en ese aspecto, esas ventajas sí son un recurso interno de la empresa, pueden ser controlables. A eso se refiere esto. Entonces, cuando hablamos de un análisis externo, primero miramos la industria. La industria, ojo, cuando hablamos de la industria, es el conjunto de firmas que ofrecen productos o servicios que son sustitutos cercanos unos de otros. La industria del jabón, la industria del detergente, la industria del retail, la industria del calzado. Si ustedes se fijan, ofrecen productos que son sustitutos cercanos unos de otros. ¿Le queda claro? Por eso es que muchas veces se habla así en forma genérica, la industria. No en la industria específica, sino que cuando hablamos del análisis externo, es decir, como el mercado. ¿Cierto? Después tenemos un análisis competitivo de la industria, es decir, cómo se compiten entre ellos, es decir, el proceso ordenado que intenta captar los factores estructurales que definen las perspectivas de rentabilidad de una industria a largo plazo. También hay que identificar y caracterizar la conducta de los competidores más significativos. Claro, lógico. Tiene usted lo primero que nada ver cuáles son los competidores que más amenazas pueden ejercer sobre uno. El marco más influyente y el que más se utiliza para la evaluación del atractivo de la industria es el modelo de las 5 fuerzas de Porter. ¿Ya? Porter era un tipo que hizo un trabajo muy bueno, ¿ya? Y Michael Porter postula que hay 5 fuerzas que conforman típicamente la estructura de la industria. Primero, analiza la intensividad de la rivalidad entre competidores, es decir, qué tanto ellos compiten entre sí, cuál es la intensidad. También analiza la amenaza de nuevos participantes. Fíjense, la amenaza también de sustitución, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores. Todo esto son externos a la empresa y de alguna manera tenemos que estar insertos con ellos. Entonces hay que analizarlos uno a uno, estas fuerzas que están acá. Entonces, la acción conjunta de estas fuerzas viene a determinar la rentabilidad potencial en el sector industrial, en donde el potencial de utilidades se mide en términos del rendimiento a largo plazo del capital invertido. No sé si hay alguna consulta.
No, profe, yo por lo menos. No, profe, yo tampoco. ¿Estamos bien? ¿No está muy aburrido? Porque parezco cura arriba de un púlpito. ¿Ya? Arriba del púlpito predicando. Bueno, entonces, las 5 fuerzas de Porter se configuran de esta manera. Aquí tenemos los nuevos participantes y las amenazas que tienen sobre el centro que está aquí. Tenemos el poder de los compradores, poder de negociación de los compradores. Por otro lado, los proveedores tienen un poder de negociación también. Y los sustitutos, pues una amenaza de sustitución, es decir, los que pueden ingresar también, o sea, producir un producto que son similar al que produce usted. Entonces, todo eso analizamos, todo esto, en base a los competidores actuales y vemos qué rivalidad de competidores son los que tienen actualmente. El poder de rivalidad que tiene. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la determinantes de la rivalidad de los competidores, fíjense bien, el crecimiento de la industria, si baja, entonces baja la rivalidad entre competidores. Si el costo fijo o el almacenamiento, ¿ya? Si aumenta el costo fijo o almacenamiento, entonces también tenemos, de algún modo, afecta la rivalidad entre competidores. La diferenciación de productos que puede bajar, la concentración que también puede bajar, los incrementos de capacidades intermitentes que puede subir, costos de cambio de los compradores que puede bajar. Y aquí viene una parte interesante que es las barreras de salida. ¿Ya? Es decir, de alguna manera, si usted desea liquidar la empresa, hay a veces que no se puede llegar y hacer, porque hay barreras que le impiden hacerlo. Entonces vamos a ver que también hay barreras de salida como también de entrada. Aquí vamos a las barreras de salida. Son altas las barreras de salida que se pueden dar. ¿Por qué? Porque tenemos una especialización de activos. Es decir, fíjense, si yo tengo una empresa en la cual la maquinaria es muy especializada, ¿puedo llegar y venderlas? No, porque está especializada para algo muy simple, para algo muy específico. No puedo llegar y venderla. Tengo que ver también, pueden subir los costos de salida porque los costos de salida por una vez son altos también. ¿Ya? Si salgo, me va a salir muy caro salir. Interrelación estratégica con nuestros negocios tampoco me impide salir. Hay barreras emocionales, ¿cierto? Restricciones gubernamentales y sociales. ¿Qué pasa si yo instalo un colegio? ¿Ya? Instalo un colegio, qué sé yo, en fin. Yo ofrezco matrícula gratis y todo el cuento. Listo. Y tengo 500 alumnos matriculados. Estoy 1 año, 2 años, 3 años. Y de la noche a la mañana me viene la locura y digo, ya no quiero más colegio, ya. Cierre mañana el colegio. ¿Puedo llegar a hacer eso? No, porque hay barreras de salida. Va a haber algunas restricciones que me lo van a impedir. Ya sea porque el Ministerio de Educación me lo impida, o porque los mismos padres apoderados también me lo van a impedir. Supongamos que tengo yo una clínica de rayos, ¿ya? Que hago rayos X de tórax, dentales y cuánto diablo. Y de la noche a la mañana le digo, ya no, se termina esta cuestión. Puedo llegar y decirle a la gente, toma, ahí tiene su plata, está todo pagado, váyase, y bueno, las maquinarias, hay que echarlo a la basura. No puedo. ¿Por qué no podría hacerlo? ¿Mm? Porque hay unas barreras que me impide el Ministerio de Salud. Se me cae encima el Ministerio de Salud porque yo tengo compuestos radioactivos para poder hacer las radiografías, los isótopos. Y eso no puedo tirarlo a la basura como lo hace, ¿cómo se llama el monito este de la televisión? ¿Ya?
que trabaja en una planta nuclear, el Simpson. No puedo hacer eso. Entonces hay una barrera de salida. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay un negocio en la cual trabajó el padre, la madre, qué sé yo, y produce barreras emocionales? No es llegar y salir. Pongamos una viña, ¿ya? Que trabajó desde el abuelo hacia adelante. Y resulta que los hijos dicen después, no, yo no quiero saber nada de viña. Yo quiero pasarla bien. Y la viña, no, liquide la viña si quiere. Y ahí vienen los conflictos emocionales. ¿Ya? No sé si le quedó claro, muchachos, lo que hablamos de barreras de salida. ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Ya. Entonces, cuando tenemos nuevos participantes, entonces en ocasiones el problema estratégico más crítico para las empresas no es lograr ventajas sobre los actuales competidores. Ajá, interesante. Sino dirigir la atención hacia una posible entrada en la industria de nuevos participantes. Aquí viene el gran interesante. Es decir, cuando aparecen nuevos participantes, lo que se busca es cómo impedir la entrada. Entonces, la principal motivación estratégica de la firma pasa a ser la creación de barreras de entrada. Búsqueda de nichos para desarrollar competencias únicas y distintas. Esto es lo muy socorrido. ¿Ya? Antiguamente, antes de cambiar a la economía aquí en Chile, las barreras de entrada se hacían en base a precios que estaban dirigidos más que nada por muchas veces los impuestos y muchas veces porque no se permitía el ingreso de importaciones. ¿Cierto? Yo trabajé en una fábrica, una empresa, que fue un monopolio durante muchos años, que es la industria del vidrio. Resulta que era la única que fabricaba vidrio. Vidrio Rilken se llamaba. Entonces, no había importación de vidrios. Y si no había importación de vidrio, la empresa, esta, era la única que podía manejar el precio del vidrio internamente. Entonces, todo aquel que quisiera ingresar al mercado, ella le colocaba el precio y los liquidaba simplemente. ¿Ya? Así de simple. O simplemente los compraba la empresa. Me acuerdo que había una industria que se llamaba Vidrios Plano Cerrillo. Vino esta empresa y llegó y le compró la empresa. Porque le bajó el precio a tal punto que los costos no le eran rentables a esa empresa y tuvo que cederle el patrimonio, o sea, vender las acciones. ¿Ya? Lo otro, para forma estratégica, ante nuevos participantes, es buscar nuevos nichos, de modo que esos nuevos nichos desarrollen competencias únicas y distintivas, es decir, de alguna manera, sea usted capaz de tener, en este caso, las competencias únicas, y no puede otro competir con usted. ¿Mm? Ese es el cuento. Entonces, las barreras de entrada vienen llamadas de economías de escala, diferenciación del producto, identificación de la marca, costos de cambio de los compradores, acceso a canales de distribución, requerimiento de capital, acceso a la última tecnología, experiencia y efectos de aprendizaje. ¿Alguna pregunta de aquí? Yo no, profe. ¿No? No, profe. A ver, vamos a echar un vistazo. Mauricio, ¿te queda claro todo? Sí, más o menos. Daniela, Sí, profe, Sí, todo claro. es que yo todo sé. claro. ¿Ya? ¿Pablo? Sí, profe. ¿Rodrigo? Sí, estamos bien, profesor. ¿Ya?
Estefanía. Sí, profe. Ya, entonces a todos ustedes les voy a hacer una pregunta. Si está todo claro, me la tienes que responder. ¿Qué es para ustedes economías de escala? ¿Mm? Se refiere como a las economías que se generan en ciertos sectores, en áreas geográficas. No sé, No, esa, ¿no? no. Se refiere más o menos a cuando una empresa alcanza un nivel de producción bueno. Mm, mm. Las damas, a ver, estimadas damas, por favor, el poder ¿Se produce femenino. a un menor costo? Ya, a ver, ya, ¿qué más? Ay, que eso es lo que entiendo más o menos. Ya, Estefanía. ¿Que las empresas reducen sus gastos o no? Sí, mira, algo por ahí, como que, pero le falta la parte medular. Ya, Profe, profe, dime. pero no es como la combinación de lo que dijo el compañero, que es el tema de que cuando una empresa, él dijo que una empresa crecía, ahí llega un punto en el cual empieza a ver nuevas formas para bajar los costos de producción, ¿o no? Ya, algo por ahí, sí, sí, por ahí va la cosa. ¿Ya? Mire, O sea, hasta por ahí entiendo yo. sí, por ahí va la cosa. A ver, tratemos de explicar así en forma breve y en palabras. ¿Ya? Veamos. A ver, se lo voy a explicar primero que nada del punto microeconómico. Veamos. Tengo trabajo, capital y producción. Cuando hablamos de trabajo, esto corresponde a la mano de obra o al número de personas contratadas. ¿Ya? De obra. Ya. No está muy buena la letra, pero bueno, qué diablo. Cuando hablamos de capital, no se trata de los billetes uno encima del otro. No. En economía capital son los galpones, las instalaciones, las maquinarias. Eso es el capital. ¿Queda claro? Por tanto, para poder producir esta cantidad que tengo aquí, yo necesito utilizar factores de trabajo y factores de capital. ¿Ya? Entonces, vean ustedes lo siguiente. Si yo empleo una unidad, así teóricamente, de trabajo y una unidad de capital, y mi producción es de 100 unidades, ponen semanal, mensual o como ustedes quieran. Entonces, vengo y aumento al doble las unidades de trabajo y las unidades de capital. Entonces, mi producción va a aumentar al doble también. Supongamos que tengo una línea de producción de las personas que cosen puño y cuello. Por tanto, cada persona ocupa una máquina. Cada persona ocupa una máquina. Entonces quiero aumentar al doble, entonces coloco 2 personas que ocupan le instalo 2 máquinas más. Quiero aumentar a 3 personas, por tanto tengo que aumentar a 3 veces también el capital. Y con eso aumento a 300. Fíjese lo que ocurrió aquí. Aquí
lo que tenemos nosotros es rendimientos, se llama rendimientos a escala constante. ¿Por qué? Porque en la misma proporción que crecieron capital de trabajo, también creció la producción. Entonces, por eso es que se llama rendimiento a escala constante. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que yo estoy haciendo aquí, en cierto modo, es que los costos se mantienen. Es decir, yo aumento el doble, claro, pero también mis costos aumentaron el doble, y así sucesivamente. Pero si yo tengo ahora al revés de los cristianos, lo siguiente. Tengo una unidad de trabajo, una unidad de capital, y mi producción es 100. Aumenté 2 veces las unidades de trabajo y 2 veces las unidades de capital. Por tanto, mi producción aumentó a 230. Ahora aumenté 3 veces la unidad de trabajo y 3 veces las unidades de capital. Y resulta que mi producción aumentó a 350. Si ustedes se fijan, yo he aumentado al doble, ¿cierto? Al triple las unidades de capital y trabajo, pero la producción me aumentó a más del doble y más del triple. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí, lo que se llama rendimiento a escala creciente. Creciente. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, supongamos que yo voy a borrar aquí, ¿ya? No, bueno, hacerlo aquí chiquitito, ya. Ahí. Tengo L, K y Q. Una unidad de trabajo, una unidad de capital, parto con 100. Aumento al doble trabajo y al doble capital. Y resulta que tengo 180. Aumento al triple las unidades de capital, o sea, de trabajo, y el triple unidad de capital. Y mi producción son 270. Fijarse lo que ocurrió aquí. He aumentado al doble el capital y trabajo. Y resulta que la producción ha aumentado a menos del doble. He aumentado al triple capital y trabajo. Y la producción aumentó a menos del triple. Por lo tanto, lo que tengo yo aquí son rendimientos a escala decreciente. Decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si yo dibujo, fíjense, esta es una condición de largo plazo, en la cual yo tengo en este lado una cierta producción y aquí tengo los costos que significa eso. Miren lo que está ocurriendo aquí. En la medida que yo voy aumentando mi producción, los costos van disminuyendo. ¿Y por qué van disminuyendo? ¿Qué rendimiento a escala tendría yo para que los costos disminuyan? ¿Qué me dicen ustedes?
¿Mm? Fíjense que aquí yo voy aumentando la producción, ¿cierto? Cada vez voy produciendo más. ¿Creciente, puede ser? Claro que sí, pues. Porque en la medida que usted aumenta la producción en un factor, en una proporción mayor de lo que lo hacen sus factores productivos como trabajo y capital, sus costos tienen que disminuir necesariamente. Por tanto, mis costos están disminuyendo. Y esto que está aquí es rendimiento a escala creciente. ¿Cierto? ¿Y qué pasa en este punto? En este punto, aquí estaríamos hablando de que el rendimiento a escala constante. Lo que yo produzca aquí, en la proporción es la misma. Pero sucede que en este sector de aquí hacia adelante, ¿ya? Fijarse que mis costos empiezan a crecer en la medida de que yo empiezo a aumentar la producción. Entonces, lo que está sucediendo acá es que la producción está aumentando menos de lo que crecen los factores productivos. Por lo tanto, mis costos aumentan. Y aquí tendríamos nosotros los rendimientos a escala decreciente. ¿Estamos? Bueno. Este concepto que está aquí apretado, que yo les he señalado, es lo que nosotros le estamos señalando como economías de escala. ¿Estamos? Es decir, cuando yo emprendo barreras de entrada, es porque la economía hace que yo he aumentado capital de trabajo y la producción que me está generando es mayor que la proporción en la cual he aumentado aquello. ¿Se dan cuenta? Entonces, si he aumentado en esa mayor medida, mis costos empiezan a decrecer. Si mis costos empiezan a decrecer, el valor unitario que me cuesta cada unidad es cada vez menor. Y por tanto, el precio unitario yo lo puedo ir reduciendo. Si puedo ir reduciendo cada valor unitario de lo que estoy produciendo, van a haber muchos que no van a poder alcanzar el mismo costo que yo estoy señalando ahora, lo estoy produciendo yo, y quedan afuera. Tienen obligadamente que abandonar. Y eso produce barreras de entrada. ¿Se dan cuenta? ¿Les quedó claro, muchachos? Sí, profe. Ya. Que no se les olvide esto de las economías de escala, que es muy interesante esto. ¿Ya? Entonces, cuando la empresa está, ¿ya?, en actividad y ve que puede haber una amenaza, entonces la posible forma de evitar las amenazas es emplear economías de escala, es decir, tratando de cada vez que sus costos sean cada vez menores. Ese es el cuento. Si usted reduce los costos, indudablemente que nadie le va a poder instalarse. Bueno, tenemos acciones de gobierno. Las acciones de gobierno tienen que ver con la protección a la industria y también regulación de la industria. Por cierto que también esas acciones de gobierno sí son necesarias. La protección a la industria. ¿En qué sentido usted dice que puede proteger la industria? ¿Mm? ¿Cree que el gobierno debería proteger la industria? ¿Qué creen ustedes? ¿O que el gobierno desea destruir la industria? ¿Por qué es necesario para un gobierno? Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Por qué es necesario para un gobierno la protección a la industria? ¿Me ayuda a mejorar la economía del país? Ya mejoraría lo que llamamos el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Ya, ¿qué más?
¿Con la inversión podría ser o no? Ya, ¿qué más? ¿Qué es lo que Una fuente de trabajo a la proporciona la gente. industria? Trabajo. ¿Da trabajo? Trabajo. ¿Y qué más? Bienestar ¿Solamente con trabajo? ¿Solamente trabajo? Bienestar con el trabajo. ¿Solamente trabajo y bienestar? Consumo. Bienes, muchachos, produce bienes. También. Si tenemos una industria que produce pantalones, necesariamente si esa industria se instala, va a demandar personal de mano de obra, pero también va a producir pantalones, ¿no es cierto? Esa mayor producción va dentro del PIB, ¿cierto? El Producto Interno. Y eso es que beneficia al resto de los consumidores y beneficia al país en su totalidad. Por eso que los gobiernos de alguna manera deben proteger la industria, ¿ya? Protegerla en el buen sentido, ¿cierto? Porque proporciona trabajo y también proporciona bienes. Que esa es la parte interesante de esto. Muchos dicen, no, proporciona trabajo. No, no, pues, también proporciona bienes, porque tiene que fabricar algo, ¿ya? Pero también el gobierno tiene que regular la industria. No destruirla, tiene que regularla. ¿Y qué regula? ¿Qué cosas regula? ¿Los precios? No, no, un gobierno jamás debe regular los precios. Esa es una parte muy, es una distorsión que hay. Varias veces en la historia económica de la humanidad se ha hecho aquello y el resultado ha sido un desastre. Nosotros tuvimos una época, en los años 70, que se regularon los precios y fue un desastre. Hay países latinoamericanos que hicieron eso, regularon los precios. ¿Y en qué quedaron? Un desastre. Regula No. las condiciones de trabajo, ¿no? Eso, pues. Tiene que regular las condiciones laborales, tiene que regular las condiciones ambientales, tiene que regular todo lo que dice relación con la seguridad industrial, tiene que regular todo lo que dice con la emisión de externalidades. Eso es la regulación. Y lo más importante de todo, lo que tiene que regular un gobierno es que no se transformen y existan monopolios. Por eso que tiene que de alguna manera regularlo, y eso se hace aquí en Chile, y la mayor parte de los países, y aquí en Chile lo hace la Fiscalía Nacional Económica. Y hay leyes antimonopolio. ¿Se dan cuenta? ¿Les gustó, no? O sea, sí, de eso se trata, pero es raro cómo se hace acá, pues, si de hecho por el tema de que existen las sociedades anónimas, permite que una persona, por ejemplo, como Piñera, tenga 300 empresas, no sé cuántas empresas tendrá el hombre, ¿Ya? pero finalmente gana como por todos lados. Bueno, ¿y cuál es el problema que ganen? Pero eso es una forma de monopolio. Pues No, no. Si tú tienes competidores, ya no es monopolio. a ver, por ejemplo, este cristiano de la Raíz Vial, uno de los que es dueño de Colo Colo, por ejemplo. ¿Ya? Ese muchacho tiene plata metida en Colo Colo. Tenía plata metida en el CDF. ¿Ya? Tenía plata metida en Chile Films. Tenía plata metida en el sponsor de Colo Colo. Pues pone un ejemplo, bueno, estoy hablando hace años, cuando se ¿Ya? criticó. Entonces, por ejemplo, un empleado tenía en una clínica también, por ejemplo, como en Avansalud, no me acuerdo bien la empresa. ¿Ya? Entonces, la persona que trabajaba para él, finalmente se iba con un sueldo para la casa, ok, por su trabajo, bla, 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 bla. Entonces, cuando justo esa persona que era hincha de Colo Colo pagaba una entrada por Colo Colo, más encima pagaba el CDF, más encima justo se enfermó, se tuvo que ir a atender ahí a Bansalud, entonces el muchacho gana, si bien
si bien la persona ganaba plata, o sea, podríamos decir que la Reinvial le pagaba a esa persona esa plata, le iba toda de vuelta después al cristiano por las cosas por el mismo uso, por el mismo mercado, por el mismo uso. Entonces, eso todo estaba parado porque él estaba en varias, como en todas esas sociedades, las sociedades anónimas. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, eso es una forma que no se quiere decir, bueno, Pero- claro, no tenía pero el espérate. monopolio de una empresa, pero sí lo tenía en el mercado. Pero espérate un poquito. ¿Qué problema tiene una persona que invierta su dinero, su capital en una o varios negocios? No, si no, ese no es el problema, si el tema es cuando lo hacen sociedades anónimas, No, si la es sociedad que anónima se hacen desconoce aquí, hasta el tema ese. En la China todavía, en la China hay sociedades anónimas. Sí, pero bueno, yo entiendo que la regulación de acá es como media rara. No, no es rara. No es rara. Es la misma regulación que tienen en Estados Unidos y la que tienen en Argentina. Es la misma. En China también existen sociedades anónimas, aunque tú no lo creas. No, sí. Pero allá, ¿cuál es la diferencia con este mundo que tenemos acá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que son chinos? No sé. Tengo una pura pregunta. ¿Existe allá sindicato? No. ¿Hay O huelga? sea, ¿Hay huelga? no sé si habrán huelgas, pero No hay, pues viejo. si son todos comunistas. Pero son capitalistas, po. El sistema económico es capitalista, hasta las tuétanos. No, sí, El sistema político es comunista, que es distinto. ¿Ya? sí, claro. Es distinto. Si China, Pero si ahí China, si China, hay una distorsión total, ¿ya? De lo que es el concepto, ¿ya? De lo que es el sistema capitalista y el sistema comunista. Hay una mezcla de porte un buque, ¿ya? Es como, no sé, pues, cruzáis un perro con un caballo y sale un elefante, ¿ya? Entonces, lo que hay ahí es lo más brutal del capitalismo que puede existir. Es decir, es propio de un siglo XVIII. ¿Y eso por qué? Porque lo permite el fisco, lo permite el Estado. Al Estado le interesa un cuesco, ¿ya? Y el bienestar de la población. Lo que le interesa es que ellos sean los dueños del mundo. Así de simple. Entonces, mientras más baja sería la producción, mejor. Entonces, si el chino trabaja por un plato de arroz, felices. Claro. Así es la cosa. Es brutal. Allá no hay libertad de prensa, no hay libertad de asociación, no hay sindicato. ¿Para qué te digo que si hay una CUT? No, olvídate de eso. No. Pasa el sistema coreano. Eso ya es el colmo allá. Allá te arriendan trabajadores para que vayan a trabajar, ¿ya? A China o los países, incluso a países cercanos, ¿ya? Como los países, ¿cómo se llama? Mongolia. Y te arriendan trabajadores, pero los trabajadores no reciben sueldo, lo recibe el Estado coreano. Y una parte de lo que recibe de sueldo se lo da a la familia. Eso es todo. Lo mismo hicieron los cubanos. Los cubanos sacaron un montón de médicos a Centroamérica, pero los arrendaban. Ellos no ganaban el sueldo, lo recibía el Estado cubano. En Brasil hicieron eso, ¿ya? Y después, ¿qué es lo que hizo cuando llegaron estos otros? Lo echaron volando. Se dijeron, ustedes se pueden quedar aquí o se devuelven. Algunos se devolvieron, porque eran rehenes allá. Tenían rehenes en la familia. Lo mismo que pasa con los coreanos. Tienen sus familias como rehenes. Por eso es que los tipos no se arrancan. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, la protección de la industria hay que mirarla desde el punto de vista de lo que debería ser.
realmente en economía. ¿Ya? Los países europeos, después de la guerra, aprendieron esto. Por eso es que los alemanes protegen su industria. ¿Ustedes saben quiénes son los mayores exportadores? Los que ganan más en las exportaciones son los alemanes. Aunque ustedes no lo crean. Uno dice, los chinos. Sí, los chinos. Pero lo que pasa es que el valor agregado que tienen los alemanes es más alto que el chino. Por eso que ganan más. Por eso que cuando hubo la gran crisis europea que asoló a Italia, a Grecia, a España, qué sé yo, ¿quiénes afirmaron la economía europea? Alemania. Así de simple. ¿Ya? Bueno. ¿Ya? Y la regulación de la industria pasa por lo que les acabo de ver. La regulación de aspectos de seguridad, de aspectos sociales, de trabajo, aspectos, qué sé yo, que no haya monopolio, en fin. Eso. Eso es lo esencial. Ahora, que no se lleva a la práctica, ese es otro cuento. ¿Ya? Porque si mal se lleva a la práctica, ese es otro cuento. ¿Se fijan? Ya, sigamos. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? No, yo no, profe. No, yo no, profe. Ya. Parezco cura, arriba el púlpito. Ya, la última. Con esto terminamos. Entonces, dentro de lo que llamamos barreras de entrada y salida, tenemos nosotros, aquí hay un cuadro en la cual nosotros podemos mirar las distintas posibilidades que tenemos, tanto de entrada como de barrera de salida. Entonces, veamos, las barreras de entrada están relacionadas positivamente con el atractivo de la industria. Sí, mientras más atractivo hay, se tiende a aumentar las barreras de entrada, lógicamente, ¿ya? En tanto que las barreras de salida aumentan la inestabilidad, es decir, el riesgo del negocio. Cuando ven que las barreras de salida, ¿ya?, de alguna manera son bajas o altas, tenemos que relacionarlo con el riesgo del negocio. ¿Ya? Aquí hay una cuestión bien interesante, es el riesgo. ¿Ya? Entonces, si tenemos nosotros las barreras de entrada bajas y las barreras de salida bajas, entonces los rendimientos, a escala por supuesto, son bajos y estables. ¿Ya? Porque no se preocupan mucho de esto, ¿cierto? Ahora, si las barreras de salida son altas, ¿ya?, y las barreras de entrada son bajas, entonces los rendimientos bajos y riesgosos. Los rendimientos de escala van a ser bajos y riesgosos. Es decir, va a costar más salir del negocio. Ahora, cuando tenemos nosotros barreras de salida bajas y barreras de entrada altas, entonces los rendimientos a escala van a ser elevados y estables. ¿Ya? Claro. Porque tenemos barreras de entrada altas. Ahora, si tenemos las dos condiciones altas, las barreras de salida altas y las barreras de entrada altas, entonces los rendimientos elevados y también son riesgosos. ¿Ya? A ver, díganme ustedes, las AFP, ¿qué barreras de entrada le señalan a ustedes de este cuadro? ¿Cómo, profe, la FP que qué? La AFP, ¿qué tipo de barreras tienen? Tanto de salida como de entrada. ¿En qué cuadro ustedes lo representarían ustedes ahí? Alta y alta, diría yo. Ya. ¿Me puede usted decir por qué aproximadamente? O sea, la FP, profe, no tiene como un pupurrí de ¿cómo se llama? Por ejemplo, de riesgo, porque ellos hacen negocio. Pero, Entonces, no, sí, esa es otra parte. Lo que hagan ellos es otra parte. Pero como ¿ya? institución se llama AFP, ¿no es cierto? Sí. Ya. Cuando yo instalo una AFP, yo puedo ir como perico los palotes y ahí voy a arrendar un local aquí en Independencia y voy a hacer una AFP. ¿Puedo hacer eso? No, pues si no, hay que tener un capital. Ah, No, entonces tenemos una entrada, una barrera alta de entrada, ¿no es cierto? sí.
Ya Sí. está. Y yo puedo decir a la noche a la mañana, no, esta cuestión ya me cansó, ya sabe qué, me voy. Listo. Y los asociados, no, que vayan al banco para ahí, que hagan lo que quieran. ¿Puedo hacer eso? No, Tampoco. pues, Es alta también, ¿no es cierto? Son rendimientos elevados ambos. Porque los rendimientos de escala son elevados y riesgosos. Ese es el problema. Está como atrapado, no se puede arrancar. Puede entrar, pero no salir muchas veces. ¿Ya? no, pues imagina si se arrancan ese quemaste para ahí. Mira, esta cuestión de las AFP, aquí está todo metido, porque hay intereses que son tanto de un sector como de otro. Yo estoy convencido de eso, ¿ya? Por una razón muy simple. Cuando se crearon las AFP, yo me acuerdo siempre que teníamos nosotros lo siguiente. Primero, todo lo que tú ahorrabas iba a un fondo tal como es ahora, pero tenías tú asegurado un 4% anual como piso. Es decir, la AFP tenía la obligación de darte una rentabilidad mínima de un 4%. Eso era, mínima. Ese era el piso, al año. Segundo, no podía la AFP por ningún motivo, ¿ya?, tus fondos, venderlos, traspasarlos, qué sé yo, sino que eran tuyos y también heredables. Es decir, tú te morías, inmediatamente esos fondos iban a tus familiares cercanos. Daban dos. La tercera condición, ¿ya?, era que si habían pérdidas de la AFP, las pérdidas eran de la AFP y no tuyas. Así de simple. ¿Ya? Por eso que la esperanza que había era bastante alta cuando el tiempo de jubilar. Pero también, como habían 3 instituciones que hacían posibilidades de seguro social, que se llama, que era el seguro obrero, yo tuve la libreta de seguro obrero, la caja de empleados particulares y la caja de empleados públicos. Eran 3 instituciones. ¿Ya? Bueno, no eran malas, eran tan dentro de, ¿ya? No eran malas, eran dentro de. Bueno, el hecho está que todas ellas se reunieron para formar esta AFP, porque era más conveniente en ese sentido. Porque cuando tú jubilabas por la caja de empleados públicos, bueno, suponte que yo me jubilo hoy día y me muero mañana. Todos los fondos que yo ahorré, topón para adentro. Con mucha suerte te van a dar para el entierro. Y se acabó. Eso es todo. Porque es un sistema de reparto. Así de simple. Lo mismo ocurría con la caja de empleados públicos, particulares, perdón. Pero la caja de empleados particulares, como no tenía no era con fines de lucro, entonces construía casas y departamentos para sus afiliados. Y nos daba préstamos para comprar casas o departamentos. ¿Ya? Y toda la Villa Olímpica, en cierto modo, grandes partes de eso fueron construidos por la caja de empleados particulares. Bueno, pero llegó el señor entre Frey y Lago. Y antes que se fuera, Pinochet dejó firmado un decreto en la cual tú tenías amplia libertad de salirte de la AFP si no te gustaba e irte al sistema único que existía en ese tiempo, que es actualmente el INP. Sí, tú te podías cambiar. Salió, ¿cómo se llama?, Elwin, y el señor, ¿cuánto se llama?, que fue ministro, ¿cuánto se llama?, que era socialista, delegó de inmediato, en menos de un mes, delegó ese decreto y nos dejó atrapados a todos en la AFP. ¡Pum! Se acabó. Después llegó Frey
y con la señorita Rincón, porque era gerente de las AFP, resulta que nos quitaron, ¿ya?, las famosas formas de la rentabilidad que nos daban anualmente. Y nos metieron en el sistema A, A, B, C, D, E. Y por tanto, íbamos a una especie de tómbola en la cual las acciones subían y bajaban. Pero con eso nos hicieron socios. Y al hacerte socio, entonces tú participas también de las pérdidas. Uy, ¿qué le parece el chistecito? Y como quedaba una parte que eran la, ¿cómo se llama? La parte que dice relación con que si tú te mueres, heredan tus familiares esa plata, no es de la AFP, es tuya. Entonces, lo inventaron lo que llamamos los seguros. Y a los tipos los tentaban con un mayor seguro de por vida, le decían. ¿Ya? Y resulta que el seguro, cuando tú te morías, pasaba a poder del seguro y no de tu familiar, toda la plata. Y hay estudios que tú te jubilas y no duras más allá de 8 años. Máximo 6. Por tanto, estaban asegurados los tipos de ganarse todo el billete. Entonces ahora quieren nuevamente volver al sistema de reparto, en la cual si tú te mueres, topón para adentro, te pagan nada más que el cajón y se acabó nomás. Eso es todo. ¿Cómo hay el chiste? Hay que tener cuidado. Ya, muchachos, he pelado harto hoy día. Vamos a quedar hasta aquí. No sé si queda alguien todavía presente. Parece que Sí, todos. profe. Sí. Ya. Sí. Estaba viendo la cartula de la FP. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que estoy en la disyuntiva si jubilar o no. La verdad es que me resisto. Porque yo sé que voy a jubilar y voy a durar 4 años, cuando máximo. Porque todos mis amigos no duran más de eso. Y no es chiste, muchachos. Se los come casi todos los que jubilamos, estamos activos. La depresión, la enfermedad y todas las leceras. Bueno, ha sido un gusto, estimados jóvenes. Nos estaríamos viendo el próximo martes. ¿Ya? Y cuídense harto, pues. ¿Ya? Profe, consulta, la clase pasada no la subió, ¿cierto? Sí, he subido todo. O sea, a ustedes les he mandado toda la información. Clase a clase le he mandado las grabaciones. Ahora yo lo voy a mandar esta misma que tenemos ahora, que corresponde a la clase anterior, y esta. O si quieren, les mando. A mí no me ha llegado la 2. Mauricio, ¿va? Sí. Y no estará mal el correo a lo mejor. Eso Mándame tu correo. Mándame tu correo para verificarlo, ¿ya? Y que realmente se... Ya, estimado. Ya, profe. Ok. Ya, profe, que esté bien. Ustedes también. Chao, muchachos. Chao, profe. cuídese. Chao, chao.